Momotla, Mocuica Nananquilia, Itzetson Tlatolto, Soki Nananquilia y Coyoltotol. Achicahuacalimani, Inepa, Buen día, los Itzcuintli, público de Tezcualquitos. Yo ya no soy maestro, quiero decir que ya no doy clases a alumnos en esta aula ni en ninguna otra. Después de 25 años de impartir clases públicas, gratuitas y científicas, decidí retirarme. Lo reitero porque todavía, por estos días, uno que otro aquí en el pueblo me ha preguntado que si le puedo dar clases de matemáticas o inglés. La respuesta es no, ya no. Pero eso no quita que personas de aquí del pueblo y de otros pueblos y ciudades llegan, me buscan para dialogar, para plantear sus dudas acerca de algún fenómeno natural o social. Una de ellas es una joven estudiante universitaria, quien hace algunos días llegó a conocer mi lugar de trabajo, o sea, mi estudio galería, allá en la Casa Verde, y mi hogar, mi espacio, o sea, aquí donde la pirámide. Me hizo varias preguntas, una de las cuales me pareció muy interesante, tanto que me gustaría compartírselas. ¿Qué tal que hay a quien le interesan estas cuestiones? La pregunta que me hizo fue: ¿cuál es la obra literaria más importante en el idioma náhuatl? Piénsenle, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál sería su respuesta? Yo, de mi parte, sin mucho pensarlo, respondí: el Cuicapeucayotl. A lo que ella, la estudiante, preguntó: ¿por qué? La respuesta, mi respuesta, es lo que a continuación trataré de repasar. Si alguno de ustedes que nos ven y escuchan, tiene otra respuesta, compártanla. Bien, en mi humilde opinión, el Cuicapeucayotl es el más valioso legado literario que existe en lengua náhuatl. Está incluido en Cantares Mexicanos, el conjunto de piezas literarias más importante de la antigua tradición náhuatl que ha llegado hasta nosotros. Consta de 13 textos, en un total de 258 páginas. El manuscrito original se encuentra hoy en la Biblioteca Nacional. En el siglo XIX se dio por perdido. Así lo documentó el célebre y reconocido historiador don Joaquín García y Casbalceta. Afortunadamente, en 1895, el entonces director de la Biblioteca Nacional, José María Vigil, lo encontró. Lo cito: al estar organizando la Biblioteca Nacional, encontré mezclado entre multitud de volúmenes hacinados ese manuscrito cuya importancia comprendí desde luego. Desgraciadamente, mi ignorancia de la lengua náhuatl me obstruía el camino para llegar a comprender el contenido de aquellas páginas que aguardaban hace 3 siglos la interpretación de algunos de nuestros entendidos nahuatlatos. Y varias veces pasé horas enteras contemplando esas amarillentas hojas que cerraba, al fin desesperado, de no poder penetrar su sentido para mí misterioso. Fin de la cita. El primer documento de los 13 contiene 92 cantos en náhuatl. Los otros 12 son de temas diversos. Al manuscrito completo ha dado por llamársele Cantares Mexicanos, en honor al primero de los documentos. En 2011, la UNAM publicó este primer documento, el de los 92 cantos. Yo tengo aquí esta edición. Solo he leído y estudiado apenas unos cuantos, y es que, aunque en esta excelente edición aparece la respectiva traducción de cada uno al español, la verdad es que a mí no me interesa la traducción, sino el contenido en náhuatl. El primero de los 92 cantos, el Cuicapeucayotl, es al que más tiempo, estudio, trabajo he dedicado. Me lo sé completo de memoria.
Lo poco que sé de gramática náhuatl lo he obtenido de él, y de tanto leerlo, repasarlo, escribirlo, encontré su métrica y lo canto. Mal, todo desafinado. Sí, pero lo entiendo, lo siento, ya lo llevo dentro de mí, ya es parte de mí. Y este canto, el Cuicapeucayotl, ¿de dónde salió? ¿Cuándo y quién lo compuso? ¿Cómo es que llegó hasta nosotros? Para responder a estas hondas cuestiones se hace necesario entender el contexto histórico. Bueno, para agosto de 1521 la Ciudad de México había sido arrasada por las huestes de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Una vez obtenido el triunfo militar, Hernán Cortés no se conformó con robarse la riqueza de los vencidos y largarse de regreso a su patria, sino que planeó quedarse, para convertirse en una especie de reyesuelo, para gobernar y explotar a las tierras y hombres conquistados. Pero, ¿con qué derecho? ¿Cómo justificar el brutal proceso de colonización? La respuesta que dieron fue simple: la evangelización, es decir, la imposición del cristianismo. Para los conquistadores el asunto estaba fácil. Su religión, la católica, era la única verdadera. Todo lo que no fuera cristiano era cosa del demonio, del diablo, y por lo tanto había que destruirlo, borrarlo de la faz de la tierra. Con ese plan sistemático llegaron en 1524 los 12 franciscanos para implantar una nueva iglesia en estas tierras. Y para lograrlo, no solo tenían que destruir el mundo material que durante siglos, milenios, se había aquí construido, como pirámides, libros, esculturas, sino, más importante aún, el mundo espiritual, la forma de creer y pensar, es lo que era más importante destruir. En ese contexto es que Fray Bernardino de Sahagún inició en 1558 sus investigaciones sobre las cosas humanas, naturales y divinas de los antiguos pueblos nahuas. El interés de Sahagún por investigar la lengua y cultura náhuatl no fue de preservar, sino de asesinar. Me explico. Sahagún pensaba que la antigua religión náhuatl era como una enfermedad y que para curarla, o sea, para acabar con ella, era necesario conocer sus síntomas, o sea, todas sus expresiones culturales. En ese sentido, podríamos resumir su labor como conocer bien para destruir mejor. Fue así que Sahagún, con 4 ayudantes indígenas, 2 de Tlatelolco, 1 de Cuautitlán y otro de Azcapotzalco, este último bautizado como Antonio Valeriano, quienes habían estudiado en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, reunió a viejos sabios nahuas de la región México-Texcoco-Tula para interrogarlos, preguntarles todo acerca de cómo había sido su mundo. Estos viejos sabios leyeron sus historias y cantos de códices, libros escritos en Tlacuiloli, el antiguo sistema de escritura náhuatl, y los ayudantes de Sahagún, eso que oían en náhuatl, lo plasmaban en las letras del alfabeto latino. Consta que por orden de los frailes, los escribanos indígenas tuvieron que eliminar palabras y conceptos religiosos, nombres de dioses nahuas, y en su lugar poner una palabra en castellano, por ejemplo, Dios, o un neologismo, o sea, una palabra en náhuatl nueva, inventada por los cristianos, como Izelteotl, que significa Dios único, lo cual es absurdo, pues en el pensamiento náhuatl el universo es dual, por lo que aparecen dioses masculinos y femeninos. El maestro Miguel León Portilla denominó este fenómeno, acertadamente, como interpolaciones cristianizantes, pues interpolar
significa introducir en una obra literaria pasajes que no pertenecen a ellas. En cantares mexicanos, la gran mayoría de los cantos contienen interpolaciones cristianizantes. De hecho, hay algunos que son ya de tema netamente cristiano, pero pocos, muy pocos, apenas unos cuantos, están libres, no están contaminados de interpolaciones cristianizantes. Y el Cuicapeucayotl es uno de ellos, por lo que puede ser considerado un canto original y auténtico de la antigua religión náhuatl, sin ninguna influencia del cristianismo. Pero su importancia y trascendencia no solo está en su historia. Piensen que junto a los demás cantos y documentos estuvo arrumbado por 3 siglos en algún convento franciscano, hasta que, mediando el siglo XIX, con las leyes de reforma, todos los libros de los reservorios de los conventos fueron a dar a la biblioteca de la universidad, y de hecho fue el director de ese entonces, don José Fernando Ramírez, quien los recibió y dejó constancia de la existencia de cantares mexicanos, y tan se dio cuenta de su importancia que mandó a hacer 2 copias. Lo más serio, lo más maravilloso del Cuicapeucayotl es su contenido. Pues, ¿de qué trata? Pa' pronto. El protagonista es un cuicani, un cantor, un indígena náhuatl, quien anda en busca del sentido de la vida aquí en Tlalticpac, sobre la tierra. Atraviesa un bosque florido y escucha el canto de pájaros preciosos a los que el cerro parece responder. De repente se hace el silencio y frente a él aparece el colibrí precioso, el Quetzalhuitzitziltzin. Dialogan, se preguntan, se responden. El cantor quiere saber dónde están las flores preciosas, las que embriagan agradable y alegremente a las personas. Finalmente el colibrí se las muestra y le ordena: córtalas, córtalas que quieras tú, cantor, y llévaselas a los señores, a los príncipes. Él, el cuicani, obedece, las corta y con ellas llena el hueco de su tilma. ¡Órales! ¿No les suena conocida esta historia? ¿No les parece sospechoso? ¿No les parece una coincidencia que... No, en la historia no hay casualidades, sino causalidades. Y si les interesa el tema, pues búsquense en Macehualquintos un video sobre la vida y obra de Antonio Valeriano, el ayudante de Sahún, originario de Azcapotzalco, y quien resulta ser ni más ni menos que, agárrense, el autor del Nican Mopogua, la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego, escrita, por supuesto, en náhuatl. Valeriano era trilingüe, hablaba náhuatl, castellano y latín, pero bueno, de esa dimensión el asunto. Mientras tanto, sigan viendo, escuchando. Itlasone papanawiak xochit Iguantiquiki winning papanjektillan cuicat Iktikimelekixtis que intok niwan Intlaltikpaktaka Intepilwan Cuauhtilla